44. Y hoy, chicos, estamos en un nuevo vídeo. Y por fin, ya tenéis por fin este vídeo que os prometí de historia. Así que lo tenéis. En esta ocasión, el primer país que tomé fue Finlandia, sin más. País europeo, nórdico. Así que bueno, empecemos. Historia. ¡Histórico! Los primeros indicios humanos en Finlandia remontan más o menos al año 10.000 a.C., aunque se estipula que ya había, ¿no?, actividad humana desde hace 120 millones de años, ya que se han descubierto unas huellas que datan esa fecha anteriores a la edad de hielo. Aunque ya estas huellas, pues, ya hay muy pocas porque la mayoría se ahogaron por la glaciación, tipo Ice Age, ¿no? Básicamente la temperatura estaba súper baja, era estar básicamente muriéndote de frío. Entonces los pobladores de aquella época tuvieron que emigrar, ¿no?, al sur para estar, bueno, a tener una temperatura más templada, más tranquila, ¿no? No estar en un frío ahí infernal. No, infernal no, sería lo contrario. Un frío... No sé, no se me ocurre algo. Bueno, después más o menos durante la edad de piedra, más o menos básicamente, qué gallo, más aproximadamente entre el 5000 a.C. y hasta el 1800 a.C., pobladores locales comenzaron a practicar agricultura y la ganadería, ya que se han hallado herramientas de piedra, cerámica y algunas evidencias, ¿no? Algunos objetos que tenían en aquella época. Por ejemplo, está esto, ¿qué cojones es esto, no? Es como retratar, ¿no? Es como un tótem o algo así. Edad antigua. Bueno, esto es curioso. En la edad antigua, bueno, básicamente tampoco es que haya mucha información de la edad antigua. Solo que hay algo curioso, es que se han encontrado algunos artefactos romanos, territorio finlandés, aunque se descarta que los pobladores de aquella época, pues, que tenían contacto con los romanos. Probablemente los hayan robado, ¿no? Se presentan entierros como los de los egipcios, ¿no? Muy adornados ricamente, poco más. Ya en la siguiente, la Edad Media, ya empieza lo bueno, ¿no? Ya lo potente en la historia de Finlandia. Edad Media. Olvidé mencionar que prácticamente en la prehistoria y en la Edad Antigua, principios de la Edad Media, Finlandia no tenía ningún estado organizado, o sea, no había ningún país en territorio finlandés. Esto ya cambia ya a partir de 1150, en el que el rey de Suecia, Érico IX, apodado el Santo, emprendió una cruzada en el suroeste finlandés. En esa misma época, los rusos de la República de Novgorod, fue, por así decirlo, de los antecesores de la actual Rusia, pues penetraron en el territorio actual de Karelia, ¿no?, que es esta zona que tenéis por aquí. Finlandia fue la llama que hizo que estallase, ¿no?, la bomba entre Suecia y Rusia de la Edad Media, prácticamente toda la Edad Moderna. Estos conflictos iniciaron ya desde el 1142, cuando las tropas suecas atacaron a los comerciantes de Novgorod en el mar Báltico. Marcó el primer episodio de estas hostilidades en ambas partes. Desde el siglo XII hubo varios enfrentamientos entre Suecia y Novgorod, que incluyeron un ataque sueco a Staraya Ladoga. En el mismo siglo, los novgorodenses contrataron piratas para atacar a Suecia. Vale, un hecho muy importante fue en 1240, que por un plan tramado por el Papa Inocencio IV, tramó las llamadas Cruzadas del Norte contra los rusos, pero fueron derrotados en la batalla de Nevá por el príncipe novgorodense Alejandro. Que estas Cruzadas del Norte básicamente eran para cristianizar, ¿no?, el territorio. En 1293 se reanudó la guerra contra los rusos. El objetivo principal de esta nueva guerra era controlar el istmo de Karelia, que era muy importante, ya que era un lugar estratégico. Además tenía bastantes beneficios económicos. Finalmente, esta guerra acabó con el Tratado de Göteborg en 1323, en el cual se repartieron la zona del istmo. Los suecos conservaron Viborg, que era una ciudad que los suecos habían fundado, y que también había mucha confrontación entre rusos. Los rusos se quedaron con
las dos orillas del río de Nevá y la costa del lago Ládoga. Y esta frontera entre ambos países permaneció hasta el siglo XVI. Conquistas suecas de Finlandia no fue una conquista, digamos, violenta, sino que se constituyó una nobleza finlandesa. A partir del 1347 se aplicó en Finlandia el derecho sueco y unos años más tarde el país adquirió el rango de ducado integrado dentro del reino de Suecia. Para acabar esta edad, no hay que olvidar que en 1397 se estableció la Unión de Kalmar, una unificación de reinos en el que se conformaba al reino de Dinamarca, Noruega y Suecia, en el que en el reino de Suecia se encuentra el protagonista de este vídeo, Finlandia. En este nuevo país, en la Unión de Kalmar, se gobernaba con un solo rey. La idea detrás de la Unión de Kalmar era crear una alianza que fortaleciera la posición de los tres reinos nórdicos frente a las amenazas externas, especialmente de los estados alemanes, y a pesar de Estados Unidos bajo un solo monarca, los tres reinos conservaron sus propias leyes, instituciones y gobiernos independientes. Cada reino tenía su propio rey, pero el monarca de la Unión era el mismo individuo. A lo largo de la existencia de la Unión de Kalmar, hubo tensiones, conflictos internos entre los reinos que lo conformaban, y llevó varias guerras y la desintegración gradual de la Unión, que prácticamente se desintegraría ya a principios de la Edad Moderna. Edad Moderna. Durante el siglo XVI, los ataques del zar Iván el Terrible a Livonia llevaron a los suecos a expandirse y tomar territorios en Estonia e Ingria. Este periodo marcó la cúspide del poder sueco y trajo prosperidad relativa a Finlandia. Sin embargo, en la Guerra del Norte de 1700 a 1721, entre el zar Pedro el Grande de Rusia y el rey Carlos XII de Suecia, trajo consigo una catástrofe para Finlandia. Tras la derrota de Carlos XII en la batalla de Poltava en 1709, las tropas rusas invadieron Finlandia en 1710 y devastaron el país durante varios años, dando lugar a un periodo denominado la Gran Rabia, apodado así por los finlandeses. En el Tratado de Nystad de 1721, Rusia adquirió territorios que incluía básicamente a Estonia, Livonia, Ingria y el Istmo de Karelia. El Tratado de Abo, en 1743, añadió una pequeña porción de Finlandia al territorio colosal ruso. La segunda batalla de Skanvan en 1790, como no, en otra de las múltiples guerras ruso-suecas, librada en el Golfo de Finlandia, enfrentó a Suecia-Finlandia contra el Imperio ruso y terminó esta guerra con una victoria sueca. Marcó el fin de la guerra ruso-sueca de 1788 a 1790. Un hecho interesante fue la conspiración de Anjala de 1788. Esto fue un plan hundido por oficiales suecos insatisfechos con el conflicto ruso-sueco, este último que había mencionado, quienes llevaron a cabo negociaciones de manera independiente con el Imperio ruso. La declaración de independencia de Finlandia formaba parte de la conspiración, aunque hoy en día sigue siendo un objeto de debate. Edad contemporánea. La gran referencia que transcurrió entre el 21 de febrero de 1808 y el 17 de diciembre de 1809 enfrentó a Rusia y Suecia, cambiando el destino político de Finlandia. Como resultado, el tercio oriental de Suecia se convirtió en el Gran Ducado de Finlandia, un territorio autónomo que dependía, ¿no?, de la corona rusa. Y esto unió a los finlandeses con los rusos. La frontera entre Finlandia y Suecia se estableció en 1809 mediante el Tratado de Fredrikshamn, renunciando Suecia al Gran Ducado. Cabe aclarar que el Gran Ducado de Finlandia no era un estado independiente, sino que básicamente era un ducado integrado dentro del Imperio ruso, pero que tenía cierta autonomía. Durante el periodo de autonomía como Gran Ducado, dependiente del Imperio ruso, la evolución de Finlandia dependió de los zares rusos. Experimentó periodos de desarrollo y de opresión marcados por la rusificación a lo largo del siglo XIX. En 1827, el gran incendio de Turku afectó a la
importancia de esta ciudad y es por ello que decidieron cambiar la capital de Finlandia, que pasaría a ser a la actual Helsinki. Finlandia vivió bajo el gobierno de los 5 zares rusos: Alejandro I, Nicolás I, Alejandro II, Alejandro III y Nicolás II. Este último, pues, asesinado en 1918 en la Revolución Rusa. Lo que se cargaron a toda la familia real. Vale, el manifiesto del zar en 1899 suprimió el ejército finlandés e impuso el ruso como lengua oficial. Tras la Revolución Rusa de 1905, hubo cierta flexibilización con una nueva constitución, pero la represión y la rusificación se intensificaron después de las elecciones de 1907, donde los socialistas tuvieron éxito. Las autoridades rusas, para contrarrestar la influencia cultural sueca, fomentaron el uso del finés en la educación y lo reconocieron como el segundo idioma oficial. Antes de explicar la guerra civil finlandesa, en la que querían, ¿no?, la independencia de Finlandia, hay que explicar un poco brevemente antes el porqué. Es debido a la rusificación que hubo en Finlandia, ya que Rusia entre 1899 a 1905 y de 1908 al 1917 limitó el estatus especial que tenía Finlandia, ¿no?, que era el Gran Ducado, y ya le quitó autonomía al Gran Ducado de Finlandia, lo que enfureció, ¿no?, a la gente. Forzaban la cultura rusa frente a la finlandesa. Este rechazo a la rusificación fue un factor importante, ¿no?, que condujo a la declaración de independencia de Finlandia. La guerra civil finlandesa, que tuvo lugar el 27 de enero al 18 de mayo de 1918, fue parte del caos social y nacionalista al final de la Primera Guerra Mundial. En un lado estaban las fuerzas socialdemócratas, conocidas como los Rojos, lideradas por la Delegación Popular de Finlandia. En el otro lado estaban las fuerzas del Senado, controladas por los conservadores, conocidos como los blancos, y que buscaban mantener el status quo. Los rojos recibieron apoyo de la Rusia bolchevique y los blancos estuvieron respaldados por el Segundo Imperio Alemán. Este conflicto surgió tras las revoluciones de febrero y octubre del 1917 y que llevaron al colapso del Imperio ruso. La lucha por el liderazgo en Finlandia entre socialdemócratas y conservadores profundizó en las divisiones de la sociedad. Sin un ejército policía definido, después de marzo de 1917, ambos bandos reclutaron grupos de seguridad, dando origen a la Guardia Blanca y a la Guardia Roja. La guerra resultó en la victoria de los blancos y quienes pasaron a la influencia alemana. Se intentó establecer una monarquía, pero debido a la derrota de Alemania en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial, llevó a que se convierta en una república demócrata independiente en lugar de una monarquía. En la guerra civil finlandesa dejó aproximadamente 37.000 muertos, mermó la economía finlandesa y dividió a la nación, aunque la guerra civil sigue siendo un evento controvertido y emotivo en la historia de Finlandia. Un hecho relevante fue la rebelión de Mansala. Fue un golpe de estado fallido perpetrado por el movimiento Lapua, que era un grupo de extrema derecha fascista de Finlandia, que quería, bueno, de Finlandia, que querían que Finlandia fuera un estado fascista, ¿no? Y también los militares de la Guardia Blanca para derrocar al gobierno finlandés. El conflicto duró del 27 de febrero hasta el 2 de marzo de 1932 y fue un fracaso, ¿no?, del golpe de estado, la verdad. Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial participó inicialmente como un colaborador del Eje, Alemania, Italia y Japón, luchando contra la Unión Soviética. Después de ser derrotada por los soviéticos, se vio obligada a cambiar el bando y luchar contra la Alemania nazi. Durante la guerra, Finlandia experimentó una situación única, a pasar de estar a favor, en contra y nuevamente a favor de los intereses de las potencias aliadas, según evolucionaban las relaciones con la Unión Soviética. Los principales conflictos fueron la Guerra de Invierno de 1939 a 1940, que fue contra la invasión soviética, y seguida con la Guerra de Continuación de 1941 a 1944, en la que Finlandia se alió con las potencias del Eje contra los aliados. Después de ser derrotada por los soviéticos en la Operación Barbarroja, Finlandia firmó un armisticio con las potencias aliadas y se embarcó en la Guerra de Laponia en 1944 a 1945 contra Alemania. Una curiosidad es que este señor de aquí, Simo Aija,
apodado la Muerte Blanca, fue un soldado finlandés destacado durante la Guerra de Invierno contra la Unión Soviética y se convirtió en el francotirador más letal de la historia, matando a más de 505 soldados enemigos en condiciones extremadamente difíciles, con temperaturas de 20 a 40 grados bajo cero. Se destacó por su habilidad para pasar desapercibido, vistiéndose completamente de camuflaje blanco y camuflándose en la nieve para no revelar su posición al disparar. A pesar de los intentos soviéticos por eliminarlo mediante francotiradores y ataques de artillería, Muerte Blanca resultó herido en la cara con una bala explosiva el 6 de marzo de 1940, aunque las heridas lo dejaron en estado de coma y con la mitad de su rostro deformada. Recuperó el conocimiento el 13 de marzo, el mismo día en el que se firmó la paz entre la Unión Soviética y Finlandia. Después de la guerra fue ascendido de cabo a teniente segundo por el mariscal de campo Carl Gustaf Emil a Mannerheim, creo que se pronuncia así, no sé, siendo un ascenso único y dramático en la historia militar de Finlandia. Y bueno, cambiando el tema a lo político, al finalizar las hostilidades, Finlandia logró mantener su independencia de la Unión Soviética al margen y no se convirtió en una república socialista soviética como los otros territorios, pero tuvo que ceder alrededor del 10% de su territorio, que incluía la ciudad de Viipuri. Además que debido a su colaboración con los nazis tuvo que pagar considerables reparaciones de guerra a la Unión Soviética. Durante toda la Guerra Fría Finlandia fue neutral y esto se le conoce como la finlandización. Más adelante, en 1995, Finlandia se integra en la Unión Europea y 4 años después, en el 99, adopta el euro como moneda oficial. En 2022 empezó la guerra de Ucrania, que aún día de hoy sigue. Finlandia, debido a hacer frontera con Rusia, temía sobre una posible invasión también a su territorio, como ya había pasado ya anteriormente con la Unión Soviética. Por lo que este año, 2023, junto a Suecia, pedían la unión a la OTAN, concretada el 4 de abril de 2023. La de Suecia todavía están en proceso de entrar en la OTAN, por lo que, bueno, mi teoría de que Finlandia entró antes que Suecia es porque literalmente se frontera con Rusia y pues quieren fortalecer la frontera. Y además que peligra más Finlandia, que hace frontera con Rusia, que Suecia, la verdad. Así que esto ha sido todo. Pues fino. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo. No sé si lo he hecho bien. A mí me encanta la historia y tal. Y no sé si hay alguna... este es el primer vídeo. Intentaré mejorar para los siguientes de historia. No sé si... Dejadme en los comentarios a ver si... qué pensáis. Si cometo algún error de narración. Si... No sé. Alguna información que me haya faltado o que es algo erróneo. Pero yo creo que... con la información yo creo que está bien. Así que eso, espero que os haya gustado el vídeo prehistórico. Dejad un like, suscribiros, seguidme en Instagram, en Twitter, en Twitch, mis 2 cuentas de TikTok, en TikTok. Y esto ha sido todo. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Tan tan, tan, tirotón. Tan 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 tan. Taratán, taratán.